¿Qué harías si descubrieras que la persona que amas te ha estado ocultando una verdad devastadora? La historia de Sofía comienza con un corazón roto, pero la lleva por un camino que nunca imaginó. Se vio envuelta en un engaño para ayudar a un extraño, solo para descubrir que las mentiras más grandes a veces esconden las verdades más profundas. Prepárense para una historia llena de giros inesperados, donde cada escena teje una red de secretos que te mantendrá en vilo hasta el final. Un relato sobre cómo el amor puede surgir de los lugares más oscuros y cómo un solo momento puede cambiarlo todo. Sofía era una psicóloga que trabajaba en un centro social de Madrid. Aunque su verdadera pasión se cocinaba a fuego lento entre ollas y sartenes. Odiaba su profesión, una carrera impuesta por su madre, Isabel, una maestra de instituto que creía firmemente en la seguridad de un título universitario. Los recuerdos más felices de Sofía olían a las tortitas de su abuela Carmen, preparadas en la vieja cocina de su casa en un pueblo de Asturias. Esa casa, vendida tras la muerte de la abuela, era un paraíso perdido. Sofía luchaba con su autoestima y su peso, una batalla constante alimentada por el estrés y la presión familiar. Su tía Elena, una ginecóloga pragmática y su único pilar en la ciudad, le aconsejaba que se quisiera más. Pero el amor siempre había sido un terreno baldío en su familia. Relaciones rotas y desconfianza eran la herencia que había recibido. Su vida era una rutina tranquila y solitaria, hasta que una traición la hizo pedazos y la obligó a buscar un nuevo comienzo en el impredecible mundo de las citas por Internet. El olor a cloro y sudor del gimnasio de diseño en el barrio de Chamberí se mezclaba con el perfume caro de Laura. Sofía había llegado antes, con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Quería darle una sorpresa a Iker, su entrenador, y, hasta ese momento, el hombre que le había devuelto la confianza. Pero la sorpresa fue para ella. Lo vio junto a las taquillas, sus manos en la cintura de Laura, la misma amiga que le había vendido aquellos batidos milagrosos para adelgazar. Se estaban besando. Un beso largo y profundo que no dejaba lugar a dudas. El mundo de Sofía se detuvo. El ruido de las pesas al caer, la música electrónica de fondo, todo se desvaneció en un zumbido sordo. Sintió una punzada helada en el pecho, un dolor tan agudo que la dejó sin aire. Él era su renacer, o eso creía ella. Iker se apartó de Laura y sus ojos se encontraron con los de Sofía. No había sorpresa en su mirada, solo una fría indiferencia. Laura, en cambio, sonrió con malicia, una sonrisa triunfante que era una bofetada en sí misma. «¿Sofía? ¿Qué haces aquí?», preguntó Iker, con la voz desprovista de cualquier emoción. Las palabras se atascaron en la garganta de Sofía. El ridículo la quemaba por dentro. Se sentía expuesta, grande, torpe. Todo el progreso, cada kilo perdido, cada gota de sudor en esa misma sala, ahora parecía una broma cruel. Sin pensarlo, dio un paso adelante y le plantó una bofetada a Iker. El sonido resonó en el silencio que se había creado a su alrededor. Luego se giró hacia Laura, la rabia ahogando las lágrimas. «¿Cómo pudiste?», susurró, antes de salir corriendo de allí, huyendo de las miradas curiosas y de los pedazos rotos de su propia estupidez. La noche fue un infierno de lágrimas y autodesprecio en su pequeño piso de alquiler. El teléfono no paraba de sonar con mensajes de Iker, excusas baratas que solo echaban más sal en la herida. Al día siguiente, la casera, una mujer mayor influenciada por su sobrina, que casualmente era amiga de Laura, le pidió que se fuera. La humillación era completa. Se mudó a una habitación en un piso compartido en Vallecas, un lugar anónimo donde podía lamerse las heridas en paz. Los dulces y la comida basura se convirtieron en su único consuelo. Los kilos que tanto le había costado perder volvieron con refuerzos, cada uno de ellos una capa más de protección contra el mundo. Su tía Elena intentó ayudarla, horrorizada al saber de los productos que había estado tomando.
El amor no se encuentra en un batido, Sofía. Se encuentra aquí dentro, le dijo, señalando su corazón. Pero el corazón de Sofía estaba cerrado por derribo. Pasaron los meses. La vida de Sofía era un bucle monótono, del trabajo al piso, del piso al trabajo. Se sentía invisible. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por Internet, se topó con una aplicación de citas. Al principio, se rió de la idea. ¿Quién se fijaría en ella? Pero la tía Elena le había dicho algo que se le quedó grabado. A veces, para apagar un fuego, necesitas otro fuego. Con un suspiro de resignación, decidió probar. Creó un perfil eligiendo una foto de hacía unos meses, cuando aún se sentía atractiva. Retocó la imagen ligeramente, suavizando las curvas, sintiéndose una farsante. No esperaba nada. Sin embargo, para su sorpresa, empezaron a llegar mensajes, conversaciones vacías y propuestas predecibles que la hacían sentir aún más sola. Estaba a punto de borrar la aplicación para siempre. Entonces, apareció un perfil llamado Nico. La foto mostraba a un hombre de sonrisa fácil y mirada profunda, con el mar de fondo. Parecía real, casi demasiado bueno para ser verdad. Nico no le escribió con cumplidos vacíos. Le preguntó por el último libro que había leído, por su lugar favorito de Madrid, por si prefería la tortilla de patatas con o sin cebolla. Sus conversaciones eran sencillas, inteligentes y divertidas. Hablaban durante horas, y Sofía se descubrió sonriendo a la pantalla del móvil, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. A pesar de la conexión, Nico no parecía tener prisa por quedar. Era diferente a los demás, y eso la intrigaba y la asustaba a partes iguales. ¿Qué ocultaba aquel hombre casi perfecto? Finalmente, después de 2 semanas de mensajes, Nico la invitó a dar un paseo por el Parque del Retiro. Sofía sintió un nudo de pánico en el estómago. Una cosa era charlar detrás de una pantalla, y otra muy distinta era la cruda realidad. El pánico a que viera que no era exactamente como en la foto la paralizaba. Pasó horas frente al armario, probándose ropa que no conseguía ocultar su inseguridad. Eligió un vestido favorecedor, se maquilló con esmero y se calzó unos tacones que eran una tortura. Mientras caminaba hacia el parque, una tarde calurosa de junio, el corazón le martilleaba en el pecho. Iba dispuesta a enfrentarse a la decepción, tanto a la suya como a la de él. Se repetía a sí misma que era solo un café, que no tenía nada que perder. Habían quedado junto al estanque. El sol se reflejaba en el agua, cegándola por un momento. Vio a varias parejas paseando, a familias riendo. Buscó a Nico entre la multitud, nerviosa. Entonces lo vio. Estaba sentado en un banco, de espaldas a ella, pero reconoció la camisa que le había descrito. Sin embargo, junto al banco había algo que no encajaba, algo que heló la sangre de Sofía y detuvo sus pasos en seco. A su lado, plegada, pero inconfundible, había una silla de ruedas. Por un instante, pensó que se había equivocado de persona. Se quedó paralizada a unos metros, sin saber qué hacer. ¿Debía acercarse? ¿Debía huir? Todos sus miedos sobre su propio aspecto se evaporaron, reemplazados por una confusión abrumadora. ¿Saqueas, Sofía? La voz era la de Nico. Se giró hacia ella, y la sonrisa era la misma de la foto. Pero sus ojos mostraban una vulnerabilidad que la desarmó por completo. Era él. Sofía se acercó lentamente, sintiendo cómo el rubor le subía por el cuello. «Hola, Nico», consiguió decir. Él le señaló el espacio libre en el banco. «Siento no habértelo dicho», dijo él sin rodeos, con una honestidad brutal. «Me daba miedo que no vinieras». Sofía se sentó, sin saber qué responder. La ironía de la situación era casi cómica. Ella, preocupada por unos kilos de más, y él, enfrentándose a algo infinitamente más grande. De repente, su propio complejo le pareció una estupidez monumental.
Yo también tengo algo que confesar, dijo ella. La foto de mi perfil tiene un poco de Photoshop. Nico se rió, una risa genuina que alivió la tensión. Estás preciosa, Sofía, mucho más que en la foto. Le ofreció un ramo de peonías que tenía escondido a su lado. Caminaron, él manejando la silla con una habilidad asombrosa, y ella a su lado, olvidándose de los tacones incómodos. Se sentaron en una terraza y, mientras tomaban un refresco, Nico le contó su historia. Era programador y había crecido en una familia adinerada de Barcelona. Se había mudado a Madrid por amor, por una chica llamada Lucía. Eran felices, o eso creía él. Planeaban casarse, construir una vida juntos. Sus padres nunca la habían aprobado, una premonición que él había ignorado por completo. Había comprado un piso espectacular en el barrio de Salamanca, un nido de amor que pronto se convertiría en una jaula. Una noche lluviosa, volviendo a casa por la M30, Lucía insistió en conducir. Ella apenas tenía experiencia, pero él cedió. En una curva perdió el control del coche. El impacto fue brutal. Él se llevó la peor parte. Despertó en el hospital con la noticia de que quizás no volvería a caminar. Lucía, con apenas unos rasguños, lo visitaba y lloraba, pero sus lágrimas no eran de pena, sino de pánico. Un día, con una frialdad que le heló la sangre, le dijo: «Nico, tienes que decir que conducías tú. Mi carrera, mi reputación. No puedo permitir que esto me salpique». Él, todavía aturdido y enamorado, no entendió la magnitud de su egoísmo. Cuando llegó la policía, asumió la culpa. Lucía dejó de visitarlo poco después. Simplemente desapareció. «Mis padres vienen a Madrid la semana que viene», continuó Nico, con la mirada perdida en el horizonte. Les mentí. Les dije que Lucía estaba en un viaje de trabajo muy largo. No podía soportar su «te lo advertimos». No quiero que me vean como un fracasado, como el tonto al que engañaron y abandonaron. Hizo una pausa y luego la miró directamente a los ojos. Sé que es una locura, pero por eso te busqué. Buscaba a alguien que me ayudara. Necesito una novia. Solo por un fin de semana. Alguien que se haga pasar por mi chica delante de ellos. Te pagaré, por supuesto. Sofía lo miraba, atónita. Su propia vida le parecía una novela de bolsillo barata en comparación con el drama de Nico. La propuesta era absurda, una locura total. «¿Por qué haces esto, Nico?», preguntó Sofía, genuinamente confundida. «Deberías contarles la verdad. Son tus padres, te querrán igual». Él negó con la cabeza. «Mi padre es un hombre muy poderoso. Si se entera de la verdad, moverá cielo y tierra para encontrar a Lucía y destruirla. Y a pesar de todo, no puedo hacerle eso. Supongo que una parte de mí todavía la quiere, o quiere al recuerdo de lo que fuimos». Sofía vio en sus ojos un dolor tan profundo, una lealtad tan equivocada, que sintió una extraña punzada de compasión. Era un hombre bueno atrapado en una mala historia. De repente, sintió un impulso. Quizás ayudarlo a él era una forma de ayudarse a sí misma, de salir de su propio agujero. «No quiero tu dinero», dijo finalmente. «Pero te ayudaré. Considera esto una terapia de choque para ambos». El sábado siguiente, Sofía se presentó en el portal del edificio de Nico. Era una finca señorial en el corazón del barrio de Salamanca. El apartamento era impresionante. Un ático de diseño con ventanales que se abrían a una terraza con vistas a los tejados de Madrid. Todo era minimalista, moderno y frío, como una página de revista de decoración. Olía a nuevo y a soledad. Nico la recibió con una sonrisa nerviosa. Le presentó a la señora Pilar, una mujer mayor y severa que su madre había contratado para que lo ayudara. La señora Pilar la examinó de arriba abajo con desaprobación, dejando claro que no le gustaba la nueva incorporación a la casa. Sofía se sintió como una intrusa en un escenario que no era el suyo, preparándose para la actuación de su vida. «¿Tienes hambre?», preguntó Sofía tratando de romper el hielo.
Nico asintió, algo cohibido. La señora Pilar es muy eficiente, pero su cocina es funcional. Sofía sonrió. Déjame a mí. Se dirigió a la cocina, que parecía un laboratorio de acero inoxidable. Abrió la nevera, que contenía poco más que yogures y comida precocinada. Con los ingredientes que encontró, improvisó una tortilla de patatas y una ensalada sencilla. Mientras cocinaba, el silencio del apartamento se llenó con el sonido del cuchillo cortando las patatas y el chisporroteo del aceite. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía se sintió ella misma, en su elemento. El aroma de la comida casera inundó el piso, aportando una calidez que el diseño moderno no podía ofrecer. Comieron en la terraza, con el cielo de Madrid como telón de fondo. Nico devoró la tortilla como si no hubiera comido en días. «Esto es increíble», dijo con la boca llena. Hacía años que no probaba algo así. Sofía le habló de su abuela Carmen, de las tardes en Asturias, de su sueño frustrado de ser chef. Nico la escuchaba con una atención que la hizo sentir vista de verdad. «¿Y qué te lo impide?», preguntó él. «Nunca es tarde para empezar de nuevo». Sus palabras, sencillas y directas, resonaron en su interior. Aquel hombre, atrapado en una silla, le estaba dando una lección sobre la libertad. Por la tarde, salieron a pasear de nuevo. Nico le enseñó sus rincones favoritos de la ciudad. A medida que pasaban las horas, la farsa se sentía cada vez menos como una actuación y más como el comienzo de una amistad real. El domingo, mientras paseaban de nuevo por el Retiro, ocurrió algo inesperado. Una pareja se acercó a ellos. Él era un hombre mayor, de aspecto adinerado. Ella era una rubia despampanante, vestida con ropa de marca. Sofía la reconoció al instante por la descripción de Nico. Era Lucía. Al ver a Nico, el rostro de Lucía se transformó. La sonrisa se le congeló en los labios y una sombra de pánico cruzó por sus ojos. Se aferró al brazo de su acompañante. «Cariño, vámonos, de repente tengo frío», dijo con voz caprichosa. Nico se quedó pálido, sus nudillos blancos de apretar las ruedas de la silla. No dijo nada. Simplemente la miró, y en esa mirada había un universo de dolor, amor y traición. Lucía lo arrastró de allí, sin volver la vista atrás. El resto del paseo fue en silencio. Un silencio denso, cargado de todo lo no dicho. Sofía respetó su dolor. Entendía lo que era sentirse traicionado, aunque su herida era una simple rosadura comparada con la de él. Al llegar hasta su portal, Sofía lo ayudó a subir. Cuando estaban en la puerta de su apartamento, ella se detuvo. «Bueno, creo que mi papel ha terminado por hoy», dijo con suavidad. «Avísame cuando lleguen tus padres». Estaba a punto de irse cuando las puertas del ascensor de enfrente se abrieron. De él salieron un hombre y una mujer, elegantes, y con el rostro cansado por el viaje. «¡Mamá, papá!», exclamó Nico sorprendido. «¿Qué hacéis aquí? ¿No llegabais el viernes?». La mujer, de aspecto sofisticado, sonrió. «Queríamos darte una sorpresa. ¿No nos vas a presentar a tu amiga?». El pánico se apoderó de Sofía. Miró a Nico, que estaba tan blanco como el papel. No había tiempo para prepararse, ni para ensayar. La función empezaba ya. «Mamá, papá, esta es Sofía», dijo Nico, recuperando la compostura a una velocidad admirable. Javier y Beatriz, sus padres, la miraron con una intensidad que la hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. «Sofía», repitieron al unísono, como si estuvieran saboreando el nombre. Sofía forzó la mejor de sus sonrisas y extendió la mano. Encantada de conocerles. La comedia había comenzado, y ella era la protagonista inesperada. No tuvo más remedio que entrar con ellos en el apartamento, el corazón latiéndole a 1000 por hora, improvisando cada palabra, cada gesto. Sofía, fiel a su instinto, se refugió en la cocina. Mientras la familia se ponía al día, ella preparó café y sacó unas pastas,
Beatriz, la madre de Nico, la siguió. Era una mujer elegante, pero con una tristeza perpetua en la mirada. «Hueles a hogar», le dijo a Sofía sorprendiéndola. «Este piso nunca ha olido así». Hablaron durante un rato, y Sofía se encontró contándole anécdotas inventadas sobre cómo se conocieron ella y Nico. Se sorprendió de lo fácil que le resultaba mentir. Javier, el padre, era más escéptico. La interrogó sobre su trabajo, su familia, sus planes. Sofía sentía sus ojos clavados en ella, como si intentara desentrañar el engaño. Era una partida de ajedrez, y ella apenas sabía mover las piezas. La tensión llegó a su punto álgido durante la cena. Sofía había cocinado un estofado que Beatriz elogió sin cesar. En medio de la conversación, Javier soltó la bomba. «Entonces, si las cosas van tan bien, supongo que pronto habrá boda, ¿no?» El tenedor de Sofía se detuvo a medio camino de su boca. Nico, sin perder el ritmo, le cogió la mano por encima de la mesa. «De hecho, papá, ya hemos puesto fecha. Nos casamos en un mes», anunció con una sonrisa radiante. Sofía casi se ahoga. ¿Un mes? ¿En qué momento el guión había escalado a ese nivel? Tuvo que sonreír, asentir y aceptar las felicitaciones, mientras por dentro gritaba. El pequeño favor se había convertido en una bola de nieve gigante que amenazaba con aplastarlos a todos. Los padres de Nico se quedaron todo el fin de semana. Fue agotador. Sofía tuvo que seguir interpretando su papel, una mezcla de novia enamorada y futura nuera perfecta. Dormía en la habitación de invitados, pero pasaba el día entero con ellos, cocinando, charlando, paseando. Descubrió que, bajo su apariencia intimidante, Javier y Beatriz eran personas que simplemente estaban preocupadas por su hijo. El lunes, cuando por fin se fueron, Sofía sintió un alivio inmenso. ¿Casarnos? ¿En serio?, le dijo a Nico en cuanto se cerró la puerta. Él se encogió de hombros. Fue lo primero que se me ocurrió, lo siento. Pero, gracias, Sofía. Ha sido increíble. A pesar del estrés, Sofía se dio cuenta de que no le había importado. Se había divertido, y lo más extraño de todo, iba a echar de menos aquella extraña farsa. Nico le pidió que siguieran viéndose, ya no como parte del trato, sino como amigos. Sofía aceptó. Se convirtió en una rutina agradable. Después del trabajo, pasaba por su casa. A veces cocinaban juntos, otras veían una película o simplemente hablaban. Sofía le habló a su tía Elena del caso de Nico, sin dar nombres, y ella le recomendó a un viejo colega, el doctor Iván García, un fisioterapeuta casi retirado famoso por obrar milagros. Sofía convenció a Nico para que lo viera. El doctor García empezó a visitarlo en casa, sometiéndolo a sesiones intensas y dolorosas. Sofía se quedaba a su lado, dándole ánimos, sujetándole la mano cuando el dolor era demasiado fuerte. Estaba implicada, mucho más de lo que una amiga debería estarlo. Una tarde, mientras el doctor García trabajaba con Nico, Sofía estaba en la cocina preparando la cena. La señora Pilar, que ahora solo iba por las mañanas, se había quedado más tiempo y la observaba en silencio. «Gracias, niña», le dijo de repente, con la voz sorprendentemente suave. «Desde que tú apareciste, este chico ha vuelto a vivir. Creí que nunca saldría de ese pozo». Las palabras de la severa mujer la emocionaron. Se dio cuenta de que no era la única que había notado el cambio en Nico. Él sonreía más, bromeaba, hablaba del futuro. Y ella se dio cuenta de otra cosa, algo que la asustó. Se había enamorado de él, de su inteligencia, de su humor, de su increíble fortaleza. La farsa se había convertido en su verdad. Los progresos de Nico eran lentos pero constantes. Primero fue una sensación en los dedos de los pies, luego un espasmo en la pantorrilla. Cada pequeño avance era una victoria que celebraban juntos. Sofía había olvidado por completo a Iker. Su traición ya no dolía. Su mundo ahora giraba en torno a Nico y su recuperación. Pero él nunca hablaba de sus sentimientos. La trataba con un cariño inmenso,
pero siempre con una barrera invisible, la barrera de la amistad. Sofía se moría por saber si él sentía lo mismo, pero tenía demasiado miedo de preguntar. No quería romper la magia de lo que tenían, por muy indefinido que fuera. Se contentaba con estar a su lado, esperando una señal que no llegaba. Una tarde soleada de otoño, estaban en la terraza. El doctor García se había ido, y un silencio cómodo se instaló entre ellos. De repente, Nico, que estaba sentado en su silla, se agarró a la barandilla de la terraza. «Ayúdame, Sofía», dijo con la voz tensa por el esfuerzo. Ella corrió a su lado. Con su ayuda, y apoyándose en la barandilla, Nico se puso de pie. Se tambaleaba, sus piernas temblaban, pero estaba de pie. La alegría en su rostro era tan pura, tan intensa, que Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho. Lloraron y rieron al mismo tiempo. En ese momento, mirándose a los ojos, todas las barreras se derrumbaron. Nico se inclinó y la besó. Fue un beso torpe, inestable, pero cargado de todos los sentimientos que habían estado guardando. Aquella noche fue un punto de inflexión. La amistad se transformó en algo mucho más profundo. Se convirtieron en pareja, una pareja de verdad. La mentira que habían construido para sus padres se había hecho realidad. Sofía se sentía pletórica, como si por fin todas las piezas de su vida encajaran. Era feliz, una felicidad tranquila y sólida que nunca antes había conocido. Nico seguía mejorando. Pronto pudo dar unos pasos con la ayuda de unas muletas. Planeaban un futuro juntos, un futuro real. Hablaban de viajar, de que Sofía abriera su propio pequeño restaurante. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas surgido de las cenizas de dos corazones rotos. Un martes por la tarde, Sofía salió antes del trabajo. Quería sorprender a Nico con una cena especial. Pasó por el mercado de maravillas, comprando ingredientes frescos, pescado, verduras, una botella de buen vino. Iba canturreando por la calle, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Subió en el ascensor, con las bolsas cargadas de promesas de una velada perfecta. Abrió la puerta de casa con su propia llave, una llave que Nico le había dado hacía semanas. «Cariño, estoy en casa», gritó alegremente, dejando las bolsas en la entrada. No hubo respuesta. Un silencio extraño flotaba en el aire. Caminó por el pasillo hacia el salón, y entonces la vio. Lucía. Estaba de pie en medio de la sala, con el pelo mojado y envuelta únicamente en una de las toallas de baño de Nico. Una sonrisa maliciosa y triunfante se dibujó en su rostro cuando vio a Sofía. «Vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí, la enfermera», dijo con un tono burlón que le revolvió el estómago a Sofía. El mundo, que momentos antes era un lugar brillante y lleno de color, se volvió gris y mudo. El olor a pescado fresco de las bolsas se mezcló con el perfume dulzón de Lucía, creando un aroma nauseabundo. Sofía se quedó paralizada, incapaz de respirar, mientras su felicidad se hacía añicos contra el suelo de parqué. «¿Buscas a Nico?», continuó Lucía disfrutando del momento. «Está durmiendo la siesta, está agotado, ya sabes». Le guiñó un ojo, un gesto obsceno que fue como un puñetazo en el alma. «Hemos aclarado las cosas. Siempre hemos sido el uno para el otro». Cada palabra era un puñal. Sofía miró hacia el dormitorio. La puerta estaba entreabierta. No podía soportarlo. Sin decir una palabra se dio la vuelta. Cogió las bolsas del mercado y, en un gesto de rabia y dolor, las arrojó a los pies de Lucía. «Prepara tú la cena», siseó, antes de salir corriendo del apartamento, huyendo de la escena de su propia humillación. El sonido de la risa cruel de Lucía la persiguió por las escaleras. Corrió sin rumbo por las calles, las lágrimas cegándola. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Cómo había podido creer que él la querría a ella, teniéndola a ella? La comparación era odiosa. Lucía era perfecta, una diosa. Y ella era solo Sofía. Llegó a su piso compartido sintiéndose vacía. El teléfono empezó a sonar.
Era Nico, lo ignoró. Llamó una y otra vez. Luego llegó un mensaje. Sofía, no es lo que parece. Te lo juro. Déjame que te lo explique. Ella apagó el teléfono. No quería más mentiras. Al día siguiente, fue a una tienda y compró una tarjeta SIM nueva. Cambió de número. Cortó el último hilo que la unía a él. Era un nuevo comienzo, uno forjado en el dolor y la traición. Decidió que, a partir de ese momento, estaría sola. Semanas después, un malestar constante la llevó a la consulta de su tía Elena. El diagnóstico fue un shock. Estaba embarazada. El mundo se le vino encima, pero Elena, su ancla en la tormenta, la abrazó. Ese bebé es tuyo, Sofía. Es lo único que importa. Con el apoyo de su tía y eventualmente de su reticente madre, Sofía decidió seguir adelante. Dejó su trabajo y, para mantenerse ocupada, creó un blog de cocina que, sorprendentemente, se hizo popular. Años más tarde, ya como madre de una niña preciosa llamada María, recibió una oferta de trabajo de doña Gabriela, la dueña de una prestigiosa cadena de restaurantes. Se mudó a un nuevo apartamento y construyó una nueva vida. Una noche, los padres de Nico aparecieron en su restaurante. El giro fue brutal. Le contaron la verdad. Lucía había aparecido en casa de Nico. Había fingido un accidente para poder ducharse y, justo entonces, Nico tuvo que salir corriendo por una urgencia de trabajo, dejándola allí. Nunca pasó nada. Él la había buscado desesperadamente, pero ella había desaparecido. Al día siguiente, fue Nico quien se presentó en la puerta de su casa. El reencuentro fue un torbellino de lágrimas, explicaciones y un perdón que había tardado años en llegar. Nico conoció a su hija, María, y las piezas rotas de sus vidas por fin encontraron su lugar. Se casaron y formaron la familia que ambos anhelaban. La vida, con sus extraños y dolorosos giros, los había reunido. A veces, las historias más bellas nacen de los malentendidos más crueles. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber qué piensas. ¿Crees que hay engaños que son fruto de las circunstancias y merecen ser perdonados?